Imagina esto, una persona marcada, no con una cicatriz cualquiera, sino con una señal impuesta por Dios mismo. Una marca que, a lo largo de los siglos, ha sido objeto de especulación, miedo y malinterpretación. Una señal que evoca la imagen del primer asesino de la historia. Estoy hablando, por supuesto, de la señal de Caín. Pero, ¿qué sabemos realmente de esta enigmática marca? ¿Fue un castigo visible para que todos le temieran? ¿O algo mucho más complejo y, sorprendentemente, lleno de gracia? Durante generaciones, la historia de Caín y Abel ha sido contada de forma simplificada. La envidia, el asesinato y una maldición divina. Pero, ¿y si les dijera que hay un detalle en esa narrativa, a menudo pasado por alto, que revela una profundidad asombrosa de la naturaleza de Dios? Un detalle que cambia por completo nuestra percepción no solo de Caín, sino de la propia justicia y misericordia divina. Prepárense para desenterrar secretos, desafiar viejas creencias y descubrir un mensaje que resuena con una fuerza sorprendente en nuestras propias vidas. Porque hoy, en Sombras y Revelaciones, vamos a desvelar el verdadero propósito y el significado espiritual de la señal de Caín. Y les prometo que lo que descubran podría cambiar para siempre su forma de ver la justicia de Dios y su amor por la humanidad. Para entender la señal, primero debemos sumergirnos en el dramático escenario que la precedió. Nos situamos en los albores de la humanidad, poco después de la expulsión del Edén. Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín, un labrador, y Abel, un pastor. La vida era dura, el suelo maldecido, y la subsistencia dependía del sudor de su frente. Es en este contexto de lucha y trabajo donde surge un evento crucial, la presentación de ofrendas a Dios. Abel, en su rol de pastor, ofreció los primogénitos de sus ovejas y la grasa de ellas. Una ofrenda que denota no solo esfuerzo, sino también lo mejor de su rebaño. Caín, por su parte, trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. A primera vista, ambas ofrendas parecen válidas, ¿verdad? Pero la narrativa bíblica es clara. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí es donde la historia se vuelve intrigante. ¿Por qué la distinción? ¿Fue acaso que la ofrenda de Caín era de menor calidad? La Biblia no lo especifica directamente, pero el libro de Hebreos nos da una pista crucial al decir que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La clave no estaba en el tipo de ofrenda, sino en la actitud del corazón. Abel ofreció con fe, con una disposición de entrega y obediencia. Caín, por otro lado, quizás ofreció por rutina, por obligación, o con un corazón lleno de orgullo y resistencia. La ofrenda era solo el reflejo externo de una condición interna. La reacción de Caín ante la desaprobación divina fue inmediata y reveladora, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Su rostro se transformó, no en arrepentimiento, sino en ira y resentimiento. Y aquí viene una advertencia divina directa, una voz amorosa que intenta desviarlo del camino de la destrucción. Dios le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Piénsenlo por un momento. Dios, en su infinita sabiduría y amor, le advierte a Caín sobre el peligro que acecha. Le dice que la elección es suya. Si actúa correctamente, será aceptado. Pero si no, el pecado está agazapado como una bestia salvaje, listo para devorarlo. La puerta del pecado está abierta, y la decisión de dominarlo o ser dominado por él recae en Caín. ¿Qué hizo Caín con esta advertencia divina? ¿La escuchó? ¿Se arrepintió? ¿O, por el contrario, permitió que la envidia y la ira tomaran el control? La respuesta a esta pregunta nos lleva directamente al punto de no retorno. La advertencia de Dios a Caín fue clara, un llamado a la rectitud y al dominio propio. Pero la ira, una vez que echa raíces en el corazón, es un veneno potente. En lugar de reflexionar y corregir su camino, Caín dejó que el resentimiento y los celos lo consumieran. La narrativa es concisa y brutal. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este acto, el primer fratricidio en la historia de la humanidad, no fue un accidente.
Fue una decisión premeditada, el culmen de una envidia y una ira no controladas. La sangre de Abel se derramó sobre la tierra virgen, y con ella se abrió una brecha en la recién formada familia humana. La pureza de la creación se manchó con un acto de violencia sin precedentes. Pero la voz de Dios no se hizo esperar. La confrontación es directa y poderosa. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La mentira, la evasión, la arrogancia, todo expuesto ante la mirada divina. Es en esta respuesta donde vemos la profundidad de la dureza de corazón de Caín. No hay remordimiento, solo un intento desesperado de negar su culpa. Sin embargo, la verdad no se puede ocultar de Dios. Su respuesta es escalofriante. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí hay un concepto profundo. La sangre inocente derramada tiene una voz, una intercesión silenciosa que asciende al cielo, clamando por justicia. Este eco resonará a lo largo de toda la Escritura, desde la sangre de los mártires hasta la sangre de Cristo que clama una mejor cosa. Y entonces viene la sentencia, la consecuencia directa de su transgresión. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. La maldición es doble. La tierra que absorbió la sangre de su hermano ya no le sería productiva, y Caín se convertiría en un fugitivo, sin un hogar, sin raíces. Imaginen la desesperación de esa condena, un hombre desterrado, vagando sin rumbo fijo en un mundo todavía joven y hostil. La reacción de Caín es, de nuevo, centrada en sí mismo. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu rostro me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y cualquiera que me hallare, me matará. Aquí Caín no lamenta su pecado, sino la severidad de su castigo. Y es en esta expresión de temor por su propia vida, donde surge el punto central de nuestra reflexión, la señal. Una señal que, curiosamente, no es de castigo, sino de protección. ¿Cómo puede un Dios justo ofrecer protección a un asesino confeso y sin arrepentimiento aparente? Esto nos lleva al corazón del misterio que queremos desentrañar. La historia de Caín ha llegado a un punto crítico. Desterrado, condenado a una vida errante y temiendo por su vida, Caín expresa su miedo. Cualquiera que me hallare, me matará. Y es en este instante, en la cúspide de su desesperación y su egoísmo, donde Dios interviene de una manera que ha confundido a muchos a lo largo de la historia. El versículo clave, Génesis 4:15, dice: Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matara a Caín, 7 veces será castigado. Y Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Aquí es donde la trama se espesa y las interpretaciones se desvían. Durante siglos, se ha especulado sobre la naturaleza de esta señal. ¿Era una marca visible en su frente? ¿Una alteración física de su apariencia? ¿Una lepra? ¿Un color de piel diferente? Muchas de estas ideas han dado pie a mitos, lamentablemente, a prejuicios raciales injustificables. Permítame ser claro, la Biblia no especifica que la señal fuera una marca física visible, ni mucho menos una alteración racial. Cualquier interpretación que sugiera esto está construida sobre conjeturas y no sobre el texto bíblico. La idea de que la señal fue una marca para que reconocieran es otra interpretación errónea, ya que la Biblia no lo menciona en ningún momento. Su único objetivo fue la protección para Caín. El texto dice simplemente que Dios puso señal en Caín. La palabra hebrea para señal es ot, que puede referirse a una señal, un signo, una marca o incluso un prodigio. Se usa para describir cosas tan diversas como el arco iris como señal del pacto con Noé, o las señales y prodigios que hizo Moisés. Esto significa que la señal podría haber sido cualquier cosa, una marca interna, una señal divina visible solo para aquellos que intentaran hacerle daño, o incluso una advertencia espiritual. Lo importante no es su forma, sino su propósito. El propósito se declara explícitamente, para que no lo matase cualquiera que la hallara. Esta es la parte más asombrosa de todo el pasaje. Dios, el mismo Dios que juzgó su pecado, ahora lo protege. ¿Por qué? ¿Por qué proteger a un asesino, a un hombre que no muestra arrepentimiento?
Aquí radica el corazón del misterio y la profundidad de la gracia divina. Algunos podrían argumentar que esta señal es una forma de castigo, condenándolo a una vida de aislamiento y temor, sabiendo que su vida solo era protegida por una maldición. Pero el texto no lo presenta así. Lo presenta como una medida de seguridad divina. No es un signo de su condena eterna, sino una garantía de que nadie, al menos por mano humana, lo ejecutaría. El castigo ya había sido declarado errante y extranjero. La señal es una adición, no para aumentar su sufrimiento, sino para asegurar su existencia. Entonces, surge una pregunta aún más profunda. ¿Podría esta señal, impuesta por la justicia divina, tener un significado más allá de la simple protección? ¿Podría haber un mensaje oculto de esperanza o incluso de profecía en esta marca enigmática? La respuesta nos lleva a considerar la naturaleza inmutable de Dios y su plan para la humanidad, incluso en medio de la desobediencia más profunda. ¿Y si descubrimos que estas señales, en realidad, un eco de la gracia redentora de Dios? ¿Cómo podríamos aplicar esta profunda verdad a nuestras propias vidas, especialmente cuando enfrentamos nuestras propias señales de pecado o fracaso? Sigan atentos, porque la revelación apenas comienza. Hemos explorado el contexto, la transgresión y la naturaleza de la señal de Caín, desafiando las interpretaciones comunes. Pero ahora, es momento de ir más allá de la superficie y sumergirnos en el significado espiritual profundo que esta historia, y especialmente esta señal, encierra para nosotros como creyentes. Si analizamos con detenimiento, la señal de Caín es, en esencia, un acto de gracia divina inesperada en medio de un juicio severo. Piénsenlo. Caín ha cometido el primer asesinato, ha mentido a Dios, no ha mostrado arrepentimiento por su acto, y su corazón está lleno de resentimiento. Desde una perspectiva puramente humana, esperaríamos la pena máxima, la retribución inmediata. Sin embargo, Dios no lo extermina, no permite que otros lo hagan. En lugar de eso, le da una señal que lo protege. ¿Por qué? Porque, incluso en medio del pecado más atroz, Dios revela su carácter. Él es un Dios de misericordia, incluso cuando dispensa justicia. Su ira es lenta, y su deseo es que nadie se pierda. La señal es un recordatorio constante, tanto para Caín como para la humanidad. Para Caín, era un recordatorio de la advertencia divina y de la protección que, a pesar de todo, aún le era concedida. Era un testimonio de que, a pesar de sus actos, su vida no estaba completamente a merced de la venganza humana. Y para las generaciones futuras, ¿qué nos enseña? Nos enseña que la justicia de Dios no es una justicia ciega y vengativa, sino una justicia matizada por la paciencia y el deseo de un camino de regreso, incluso para los más extraviados. Este patrón de Dios protegiendo incluso a aquellos que se rebelan, o al menos no aniquilándolos de inmediato, es un tema recurrente en toda la Biblia. Pensemos en Israel en el desierto, rebelándose una y otra vez, y aún así Dios proveyéndoles alimento, agua y protección. Pensemos en el rey Saúl, rechazado por Dios, pero aún así su vida es protegida de David, quien se niega a tocar al ungido del Señor. La providencia de Dios se extiende incluso a aquellos que están en desobediencia, siempre con la esperanza de que, en algún momento, el corazón se vuelva. El simbolismo de la señal va aún más lejos. En cierto sentido, la señal de Caín es un eco primitivo de la futura redención. Así como Caín recibió una señal para su protección, la humanidad, marcada por el pecado, recibiría una señal de redención a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo, el Cordero de Dios, derramó su sangre no para clamar justicia contra nosotros, sino para clamar misericordia por nosotros. Su sangre habla de un mejor pacto, de perdón y de una protección eterna para aquellos que creen. La señal de Caín nos muestra a un Dios que, a pesar de la inmensidad del pecado humano, sigue extendiendo su mano, ofreciendo una vía, un aliento más, una oportunidad. No era una señal para que nadie se atreviera a acercarse a él y matarlo, no era para que lo reconocieran. El propósito era que no lo matase cualquiera que le hallara. Es el propósito, y es un acto de gracia. Este es el corazón de la historia, una lección profunda sobre la naturaleza de la gracia inmerecida de Dios. Y si esto es cierto, si Dios extendió tal protección a Caín, ¿qué significa esto para ti y para mí? Que vivimos bajo el nuevo pacto de gracia, con la sangre de Cristo como nuestra verdadera señal.
¿Estamos realmente comprendiendo la magnitud del amor de Dios? La historia de Caín y su señal no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja verdades eternas sobre Dios y sobre nosotros mismos. Al desentrañar su significado, encontramos lecciones profundas que resuenan poderosamente en nuestra vida cotidiana. La primera gran lección es el equilibrio perfecto entre la justicia y la misericordia de Dios. Dios es justo y aborrece el pecado. La maldición sobre Caín y la tierra lo demuestran, pero al mismo tiempo, su misericordia se extiende incluso a quienes no la merecen. La señal de Caín es un testimonio elocuente de que Dios no es solo un juez implacable, sino también un Padre compasivo que busca la preservación de la vida, incluso de aquellos que se han extraviado profundamente. Esto nos debe llevar a entender que, aunque nuestros pecados sean grandes, la gracia de Dios es aún mayor. No hay pecado tan grande que escape su capacidad de perdonar y proteger, si el corazón se vuelve a Él. Una segunda lección crucial es la necesidad del arrepentimiento y la advertencia sobre la envidia. La tragedia de Caín comenzó con un corazón equivocado y la envidia hacia su hermano. Dios le advirtió sobre el peligro del pecado acechando su puerta. La historia nos grita que debemos examinar nuestras propias actitudes, especialmente cuando vemos el éxito o la bendición de otros. La envidia es un veneno lento que corroe el alma y puede llevar a consecuencias devastadoras. Aprendamos de Caín la urgencia de confrontar nuestros celos y la necesidad de un arrepentimiento genuino que transforme el corazón, no solo que lamente las consecuencias. Además, la historia nos advierte sobre el peligro de la ira no controlada. Caín permitió que su ira se descontrolara, llevándolo al asesinato. En un mundo donde la ira y la frustración son tan comunes, la historia de Caín nos recuerda que debemos buscar la ayuda de Dios para controlar nuestras emociones. El apóstol Pablo nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira no es necesariamente un pecado en sí misma, pero si no se maneja, puede llevarnos a cometer actos de los que luego nos arrepentiremos amargamente. Y finalmente, la promesa de la protección divina en medio de la adversidad. Aunque Caín fue castigado, Dios lo protegió. Esto nos enseña que, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras propias malas decisiones, o cuando pasamos por momentos difíciles que no son culpa nuestra, la mano protectora de Dios puede estar presente. Su providencia no nos abandona, incluso en los valles más oscuros. Esta es una fuente inagotable de consuelo y esperanza para el creyente. Reflexionen sobre esto. ¿Dónde ven la señal de Caín en su propia vida? Quizás en una circunstancia difícil de la que no saben cómo salieron. ¿Pero salieron? Quizás en la paciencia de Dios con sus propias faltas. La señal de Caín no es solo una anécdota bíblica, es un testimonio vivo de la gracia incomprensible de Dios y una llamada a reconocerla en cada aspecto de nuestra existencia. Y esto nos lleva a la conclusión final de este viaje. Hemos viajado a través del tiempo, desde los campos primordiales donde Caín y Abel presentaron sus ofrendas, hasta las profundidades de la gracia divina revelada en una enigmática señal. Hemos desmitificado su propósito, y hemos descubierto que la señal de Caín no era principalmente una marca de condenación visible, sino un acto asombroso de la protección de Dios, un testimonio de su misericordia incluso para aquellos que se han desviado. Entendimos que la raíz del pecado de Caín no fue la calidad de su ofrenda, sino la condición de su corazón, una falta de fe y una envidia que lo llevó a la ira y, finalmente, al primer asesinato. Vimos cómo la sangre de Abel clamó desde la tierra, y como Dios, en su justa soberanía, dictó una maldición y una vida errante para Caín. Pero, contra todo pronóstico, en medio de esa sentencia, Dios intervino con una señal, para que no lo matase, una garantía de que nadie tomaría su vida. La lección más poderosa que extraemos de todo esto es la inquebrantable naturaleza de la gracia de Dios. Incluso ante el pecado más horrendo, Dios no se apresura a la destrucción total. Su paciencia es infinita, y su deseo es siempre ofrecer una oportunidad, una protección, una vía, con la esperanza de que, tarde o temprano, el corazón se vuelva. La señal de Caín se convierte así en un poderoso eco de la redención futura, un anticipo de la sangre de Cristo que hablaría una mejor palabra, clamando perdón y vida eterna para todos nosotros. Pensemos por un momento, si Dios extendió tal gracia y protección a Caín, el primer asesino, un hombre que no parecía mostrar remordimiento en el momento de la señal,
¿cuánto más se extiende su gracia hacia nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre de su Hijo? Hoy, te invito a reflexionar. ¿Qué señales de la gracia de Dios ves en tu propia vida? ¿Es la paciencia que ha tenido contigo a pesar de tus errores? ¿Son las puertas que se han cerrado para protegerte de caminos equivocados, o las que se han abierto cuando no había esperanza aparente? ¿Es la provisión que ha llegado en el momento exacto, o la fortaleza que te ha dado para superar pruebas que parecían insuperables? La historia de la señal de Caín nos desafía a mirar más allá de lo obvio, a buscar la mano de Dios incluso en los rincones más oscuros de la historia humana. Nos recuerda que su amor y su propósito son más vastos de lo que podemos comprender. Que esta revelación les inspira a confiar más profundamente en la misericordia de Dios y a buscar su gracia en cada día de sus vidas.